Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Vanessa Guerra. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme a tu espacio. Bienvenida. Te presento, en primer lugar, decir que eres experta en comunicación no verbal, terapeuta corporal, formadora, colaboradora de distintos medios, autora del libro El lenguaje corporal de las emociones, el arte de conocerse a uno mismo y a los demás a través de las señales del cuerpo. Una obra que hemos de decir también que está calentita, calentita. Ha salido hace muy poquito, ¿no? Bueno, sí, salió, hoy es viernes Sí. 5. No sé cuándo salió esta entrevista, pero salió el miércoles 3. Vale, Reciente, miércoles 3. O reciente. sea, que eso está ya aquí, está salida del horno muy, muy calentito. Vanessa, me gustaría empezar preguntándote acerca de la obra. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Cuéntanos. Pues la realidad es que hace un par de años Ujú. empecé a escribir, yo escribo de manera terapéutica y de manera expresiva también, pues Muy escribo bien. para poder volcar en la escritura las inquietudes que tengo, incluso las conclusiones. Y de pronto empecé a querer escribir algo que tuviese un poco más de forma, un poco más de estructura, ¿no? Vale. Y que de paso también pudiera trasladar a los demás cuál era mi medio de trabajo, desde dónde estaba yo trabajando lo que tenía que ver con la comunicación no verbal y con el lenguaje corporal. Como has dicho, yo también trabajo la terapia corporal, de hecho, bebo de ahí y vengo de ahí. Yo soy actriz de formación, Muy bien. pero sin embargo me formé mucho en teatro gestual y en teatro Ujú. corporal. Entonces, a través del cuerpo empecé mi andanza, ¿no? Ujú. En lo que tenía que ver la expresión, la emoción, el cuerpo, la materia, la forma, la Ujú. energía. Y desde ahí entonces empecé a formarme más como terapeuta, como instructora de yoga, de pilates, Muy bien. terapeuta táctil, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a probar con mis propios alumnos, con mis propios Ujú. clientes, toda la labor de cómo el lenguaje corporal y la comunicación no verbal que veía yo de ellos, cómo podía Ujú. ayudarles a ellos también, ¿no? Entonces, a través del propio cuerpo íbamos trabajando, que es lo que hacen hoy muchas terapias como la terapia morfoanalítica, que trabaja Sí. desde ahí, somatic experiencing, ¿no? Que Sí. trabajan también desde el cuerpo, desde lo La, somático. esa la conozco, sí. Entonces empezamos desde ahí, yo empecé a investigar desde ahí. Y empecé a ver que funcionaba, ¿no? Ujú. Y que era muy interesante hacerle ver a los demás cómo Ujú. desde su propia composición corporal podían conocer mucho de ellos mismos y cómo también podían trabajar sus emociones, cómo estas pautas, cómo estas premisas que su cuerpo le estaban dando, Ujú. cómo funcionaban, cómo se movían, cuál era la energía de su cuerpo, el patrón respiratorio, toda esa información que podían ir adquiriendo de sí mismos, cómo a la vez podía servirles para trabajar las emociones con las que tenían mayor dificultad, ¿no? Aquellas emociones incluso que no tenían integradas en su vida, porque hay Ujú. muchos que pensamos que las emociones están ahí, que las sentimos todas, y no es así, filtramos mucho. Y como Totalmente. filtramos tanto, hay muchas que no dejamos que fluyan, y todo eso se Ujú. queda en el cuerpo. Totalmente. Entonces, la idea de escribir algo así era para plasmar un uso diferente a la ya conocida comunicación no verbal, ¿no? Estamos Ujú. acostumbrados a ver que, incluso yo, ¿no? Cómo analizamos desde fuera a las personas públicas o a los personajes públicos, pero yo empecé a ver que tenía una utilidad también de autoconocimiento propio. ¿Cómo puedo utilizar yo lo que yo sé de mí mismo, de mi comunicación no Exacto. verbal, para poder mejorar, ¿no? Y para poder conocerme más? Totalmente. Es un poquito como descubrir, ¿no? Esa parte quizá más inconsciente o más intuitiva, ¿no? Que todos tenemos y que de alguna forma nuestro cuerpo es un reflejo, ¿no? Es una forma también de manifestarlo. Si estamos quizá, ¿no? Con una postura corporal X, ¿no? A lo mejor conscientemente estamos diciendo, no, no, yo estoy aquí tranquilo, tranquila, relajado, todo va bien, tengo el control, pero tu cuerpo dice lo contrario. ¿No? Y luego se ha hablado mucho, ¿no? De si cambias tu postura, cambia tu estado mental, Sí, emocional, tal, y no es así del vale, todo. Tú, vale, tú hablas luego con terapeutas corporales, te sí. hablo de fisios, de osteópatas, de incluso personas del ámbito de la psicocorporalidad, ¿no? Ujú. En el que te dicen, no cambias una postura y cambia todo, porque es un patrón, esa postura responde a un Vale, patrón, y cuando hay un patrón no lo cambias de manera consciente en un clic, vale, porque vas a tener que volver al patrón. Lo que hay que ir es a la base. ¿Por qué? claro, ¿Qué es lo que claro.
hay en mí que ha dado, que ha forjado esta estructura corporal. Y tengo que empezar a cambiarlo desde la base, no desde la Totalmente. forma externa. Claro. Si alguien Entonces, está al final, incorporando, ¿no? Si está quizá curvando, ¿no? Los hombros, ¿no? Que es una sensación a veces como de pesar, de miedo, ¿no? De angustia, ¿no? Claro, esa persona, por mucho que haga, vale, postura de poder, ¿no? Un poquito como el estudio ese de Harvard, ¿no? De postura de poder. A lo mejor le salva unos minutos, pero claro, si no hay un trabajo profundo, esa persona volverá a encorvarse, ¿no? ¿Entiendo? claro, claro, hay que ir a la base. ¿Qué me hace? ¿Qué es lo que hace que yo esté así? ¿Por qué me Claro, siento así? claro, ¿Cuál es el patrón de fondo al que tengo que ir? La esencia para poder cambiar eso desde entiendo. el origen. Mm, Entonces, eso es lo que, al final es verdad que ahora mismo estamos viviendo un renacer del cuerpo, ¿no? En el sí. que durante tanto tiempo hemos estado prestando atención a la razón, a la mente, Mm, a toda esta parte psicológica, ¿no? Y hemos dejado un poco de lado al cuerpo, ya yo creo que el cuerpo ha venido para ser protagonista y para marcarnos de, hey, mírame porque desde aquí también soy un mapa orientativo correcto. de qué te está pasando, pero tenemos que ir a la base, tenemos que ir a la esencia, tenemos que buscar. Yo te reflejo, pero vamos a buscar en el inconsciente, como tú decías, qué es lo que hace que tomemos esta estructura morfológica, ¿no? Y para mí Correcto. eso es lo interesante. Y detrás de todo eso, pues hay emociones, claro. Sí. Vanessa, sin hacer muchos spoilers, porque la gracia también es que la gente obviamente pueda pues, profundizar en esa exploración o autoexploración a través de tu obra, pero sí me gustaría hacer algunas pinceladas de algunas posturas corporales que a lo mejor están ligadas con ciertas emociones o con ciertos patrones. Yo he dicho uno que es el de encorvar el cuerpo, ¿no? Que supongo que es uno de los que a lo mejor también se puede percibir con facilidad. No sé si a lo mejor podríamos compartir alguno más, alguna postura corporal más, a que tú Mira, yo hay quieras. una cosa. Sí, bueno, más que postura, porque la postura es una condición postural momentánea, ¿no? O bueno, o ¿Vale? puede ser estructural también y sostenida, pero luego hay ¿Vale? otros recursos, como por ejemplo la mirada. La mirada. Había un estudio muy interesante que además yo cuento en el libro y lo adjunto ahí, que es que las personas que son muy observadoras, Ujú, que están relacionadas con un estilo de apego más ansioso, son ujú, personas que siempre están mirando porque necesitan mm. controlar, ¿no? Entonces, este tipo de Curioso. personas o rasgos del comportamiento y de la conducta nos dice mucho de la persona que siempre está mirando, que está con los ojos muy abiertos, ¿no? Porque quizás tiene una necesidad de relacionarse con los demás desde el control, desde qué están pensando de mí, ¿no? Con esa necesidad de aceptación hacia afuera. Controlo Ujú, y miro porque necesito ser aceptada. Entonces son personas quizás más autoexigentes, son personas muy controladoras, son ujú, personas que quizás también pueden ser un poco manipuladoras, pero sobre ujú. todo tienen una autoestima un poco Más baja, erosionada, ¿no? Claro. Y claro. necesitan buscar la aprobación por parte de los demás. Por eso están mirando todo el tiempo qué sienten o qué piensan de ella y cómo se relacionan con ella. Qué Pues bueno. esto, por ejemplo, sería algo muy interesante, ¿no? Sí. Todo el mundo, todas las personas que miran así No, corresponden a esto. Ojo, cuidado, no todas, hay que mirar claro, más. Y esto, por exacto, ejemplo, los analistas miramos más, un solo claro, gesto, claro. ¿no? Porque Y también hay las que circunstancias, ¿no? Porque a lo mejor tú estás ahí en una exacto, situación en la que acabas de perder el móvil, normal que estés mirando por claro, que todas estés alerta, partes. que estés alerta. Exacto, totalmente. Pero mira, por ejemplo, algo interesante que más que una postura es el nivel de tensión corporal. Si Vale, tienes tensión en el cuerpo o si tienes un cuerpo más relajado. Con más vale, relajado no es hipotónico, es que estés totalmente hundido, vale. sino que puedas estar relajados, los hombros Ujú, abajo, la respiración. Ese es un marcador fundamental, cómo respiramos. Las personas que respiran por la boca son personas que van a tender a a provocar estados como la ansiedad, el miedo, ujú, la angustia, más nerviosismo. Las ujú, personas que respiran por la nariz van a tender a ser más tranquilas, a estar induciendo un estado emocional y corporal más relajado, más ujú, confiado, presente también. ujú, Entonces, determinadas funciones como la respiración, la expresión facial, la tensión del cuerpo, cómo me muevo, si me muevo relajado, si la calidad del movimiento que yo tengo a nivel energético es ujú. tranquilo, es reposado, eso también me va a ir llevando y conduciendo a un estado emocional más calmado, más presente. O sea, para mí eso es mucho más importante que la propia postura, porque es verdad que la Ujú. postura responde mucho también al momento en el que estés, a la coyuntura. Claro. Sin embargo, por ejemplo, cuando nos sentimos atraídos por algo, Ujú. giramos y conducimos
nuestro cuerpo hacia eso, ¿no? Y Totalmente. a eso a lo que responde también, que tú lo sabrás, que las personas se mueven según el grado de satisfacción o insatisfacción, de placer o displacer. Es Entonces, si así. algo me gusta, me giro y me oriento hacia eso, y eso también es una postura, y si no, le doy la espalda o me giro, ¿no? Esto lo vemos muchas veces en conversaciones, cuando estamos en un encuentro, en una gala o en una cena, ¿no? Cuando tú estás hablando con alguien, ¿no? Estás con una postura corporal que si estás interesado, como bien decías, ¿no? Tu cuerpo incluso a veces se balancea hacia adelante. Y cuando hay una Claro. sensación de rechazo, es como que hay un balanceo hacia atrás, o los pies también, ¿no? Que es una de las indicadores o las pistas que también nos dan información acerca de cómo colocamos esos pies, ¿no? Total, los pies, la cadera, la cabeza, la mirada. Muchas veces decimos la cabeza, pero basta simplemente con que hagas así, tú ya te estás dirigiendo hacia otra cosa que te Sí, interesa más allí. Entonces eso es sí, muy sí, sí, importante, ¿no? sí, 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 Como totalmente, disimulamos, o sea, este es el autoengaño. No voy a girar la cabeza porque, pero sin querer, sí, involuntariamente mis ojos ya están ahí. ¿Dónde está tu totalmente, atención? Está en el otro lado. Entonces, sí, sí, esas sí, pequeñas cosas a mí me encantan, porque ahí sí, es donde vemos la ingenuidad del ser humano, que piensa que totalmente, engaña es y así, se engaña a sí mismo. El que sí, sabe sí, mirar, sí. capta. Lo ve, lo ve. Y es curioso porque hay gente que no acaba de detectar estas señales, porque a veces estás en una conversación con alguien y te quieres como ir, ¿no? Y estás ahí con la mirada hacia el otro lado, estás ahí con la postura corporal, con los pies, y hay gente que y siguen, siguen y Bueno, no leen esas pistas inconscientes. es que hay gente, a ver, hay personas que no se dan cuenta, pero hay personas que también son muy narcisistas y se Da enrollan en igual. su propio discurso y se olvidan del que tienen delante. Les da igual, Exacto. quieren hablar. Entonces, Claro. claro, yo creo que ante esas situaciones, Sí, y todos probablemente nos hemos visto en una situación así en la que no sabes poner freno al que tienes delante, que eso es poner un límite, sí, que sí, si ya sí. tiramos de psicología es cómo aprendo a poner límites, Sí, pues sí, es sí, decirlo. totalmente. Oye, mira, perdona, que no tengo tiempo, oye, mira, tal, Sí, sí, porque sí. muchas veces tú te estás dirigiendo y él te va siguiendo, y es como no capta, no está captando, yo le Sí, estoy sí, sí. marcando con mi cuerpo. Sí, Entonces, sí, ante sí. esas personas simplemente hay que verbalizar, porque lo sutil no lo Sí. captan. Yo tengo un recurso que es muy vulgar, pero lo diremos de forma muy suave y muy sutil también, que es decirle, oye, tengo una necesidad. Entonces hay gente incluso que te dice, ¿qué tipo de necesidad tienes? Entonces ya es como, oye, mira, si tengo que contar qué necesidad tengo para ir al baño, vamos mal ya. Pero bueno, sí, sí, es verdad. Es un tema también, obviamente, de poner límites. Vanessa, siguiendo también con tu libro, yo había leído en su momento, a nivel también de Somatic Experience, que hay muchas veces que hay movimientos que no han sido acabados, ¿no? Y entonces la emoción está como congelada en el cuerpo. Es ese movimiento que no acabó de producirse, de procesarse, y luego también hay ese anclaje, ¿no? Con las emociones. No sé si también eso es un tema que puedes llegar a explorar o a trabajar. Es más, es un tema del que también hablo en el libro. ¿Vale? Mira, Peter Levine, Sí, que además es el padre de sí. Somatic Experiencing, ¿no? Narra en varios de sus libros, en uno de ellos, cómo tuvo a un cliente, a un paciente, Ujú, que tenía un tic nervioso. ujú, Y entonces se dio cuenta a través de procesos de meditación con él, de ir un poco hacia el pasado, de también sentir su cuerpo en el presente y ver qué recuerdo estaba ligado a ese tic, se ujú. dio cuenta de que esto tenía que ver con una bomba que cayó, que él se quiso girar, pero que el impulso fue tan fuerte que paralizó. No pudo terminar el movimiento de orientarse hacia algo. Yo escucho un Ujú, sonido, me oriento y entonces termino el movimiento, pero cuando no lo termino y mm, hay otro impulso brusco que me orienta hacia lo contrario, se queda y hay algo que no ha terminado, ¿no? ujú, Entonces, todos estos movimientos que no terminamos al final son ciclos que no han terminado, ciclos de ujú, satisfacción que no han terminado. De satisfacción hablamos de éxito, cuando yo necesito, ¿no? Hay un impulso y una necesidad, como hablabas, necesito cubrir la necesidad de volverme a mirar y saber. Cuando el ciclo no se ha cubierto, no se ha terminado, se queda ujú, ahí guardado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues normalmente, pues con estas terapias de somatic experiencing, por ejemplo, o la terapia morfoanalítica también, lo que ujú, vas es al recuerdo, o a veces vas desde el cuerpo y simplemente desde el cuerpo ya el recuerdo emerge, se puede ver, ¿no? Porque lo que pasa con los traumas, y al final aquí ya hay que traer al trauma, ujú. cuando algo no se ha integrado bien, necesitamos volver a verlo, muchas veces hasta que se integra. Ayer, por ejemplo, vi la película de Spielberg, Los Sí. Fabelman, Ah, sí, es muy y buena. y el principio, cuando el niño necesita reproducir en el tren el choque una y mil veces, una y mil Mm, veces, una y mil veces, es que dices,
fue al cine, se traumó con lo que vio y necesitaba Claro, verlo una y otra vez hasta ser procesado. totalmente. Pues eso es lo que hace el cuerpo. Cuando Mm, tú el trauma no ha sido procesado, se queda en el cuerpo para que lo sigas viendo. Es una manera de decir, para mí son como alarmas del móvil, estoy aquí, un aviso, otro aviso. claro. Entonces, esos pequeños gestos que en el día a día coartamos, o bien por decoro, o bien porque nos sentimos intimidados, todo eso lo que va es erosionando un Ujú, estado anímico de seguridad y de confianza. ujú. Entonces, es mucho... No, adelante, adelante. Entonces, cuando hay gestos que no se llevan a término en ese sentido, hay que Ujú. mirar porque yo no me he sentido libre para Vale. realizar un movimiento en la calidad que necesitaba hacerlo, ¿no? En su máxima expresión, como necesité hacerlo. Entonces ahí hay que mirar. Yo no sé si es a estos gestos a los que te Sí, referías. sí, sí, es esto, es esto. Es un poquito el tema de la autoconciencia, ¿no? Al final de ser consciente de Mm. qué es lo que tu cuerpo te está diciendo, cuáles son los mensajes que las emociones también te lanzan y empezar también Ujú. a escuchar y a darte permiso, ¿no? Para también experimentar o reexperimentar todas esas sensaciones y emociones que a lo mejor no fueron procesadas en su momento. Totalmente. Mira, yo ahora el otro día, fíjate, que me di cuenta que tenía un TOC. Ujú, Un toque. O sea que yo cuando voy a coger el tren, cada ujú, vez que me voy a ir de viaje, necesito ver 800 veces la hora del tren. Ojo, ujú, no me basta con una. Con mirar una vez y sentirme segura, necesito estar revisándolo. Bueno, cada vez menos, claro, o sea, es ujú. un toque, pero controlado y observado. Sí, Pero me di cuenta de cuántas veces, de cuántas cosas no sabemos que tenemos, ¿no? De caer en las obsesiones. Y esto tiene mucho que ver con la comunicación no verbal, porque al final eso lo que está también es suscitando una sensación o un estado como de emergencia, de alerta. totalmente, Y esto totalmente. está asociado a vivir en alerta, a vivir con miedo, a vivir Exacto. con la sensación de que algo malo puede pasar, ¿no? Lo que tú decías de ir a la Entonces, raíz, ¿no? Ir al núcleo donde está todo, el origen. efectivamente, las prisas con las que vivimos, este Exacto. estrés, que al final la gente piensa que el estrés es que tiene muchas cosas y no es eso, es Ujú. cómo gestiono eso, cómo puedo Sí, sí, gestionar y ordenar todo lo que hay en mi vida sin que suponga una amenaza, sí, sí, sin sí, que suponga, totalmente. claro, sin que me saque de mi estado Sí. de bienestar. A mí me pasaba con cerrar la puerta de casa, ese miedo de decir, ¿he cerrado bien? ¿No he cerrado bien? ¿Entrará alguien a robar? Y entonces lo que descubrí después de hacer también prácticas de mindfulness es que cada vez que voy a cerrar la puerta, me digo, soy consciente de que estoy cerrando la puerta. Y hago como un acto de mindfulness y en ese momento estoy siendo totalmente consciente de cómo meto la llave, cómo cierro el primer paño, cómo meto la segunda llave, cómo cierro el segundo paño, cuando me voy a la calle, cómo cierro el tercer paño. Entonces, como me lo repito solo una vez, ya no tengo que volver y mirar y bueno, es esto, es un poquito los miedos que tú decías a nivel interior, ¿no? Que todos podemos llegar a tener y que se manifiestan también pues, con ese tipo de conductas, sensaciones o con emociones. Otro tema, Vanessa. Hablemos también de los políticos. No entraremos en siglas, no hablaremos tampoco de personajes concretos, pero los políticos, por ejemplo, sé que es un campo, la política, donde se analiza mucho también, ¿no? Personajes famosos, políticos, ¿no? Presidentes de gobierno, cómo su lenguaje corporal, ¿no? Habla, mientras también ellos van diciendo otras cosas. Había un político, que no diremos nombres, que tenía tics, ¿no? Cuando hablaba, de aquí de Bueno, España. Bueno, había muchos, ¿no? Pero había uno concretamente, ¿no? Y llegaron los periodistas de alguna forma, a plantear, ¿no? Que cuando tenía los tics, a lo mejor era porque estaba mintiendo o estaba diciendo algo que no era del todo coherente, ¿no? No sé si también tú has hecho algún análisis en este campo, en este estilo. a ver, sobre la mentira es verdad que se habla mucho, ¿no? Ujú, ¿Uno puede saber cuándo miente otra persona? Depende del contexto. Lo que claramente. sí que podemos, y lo que los tics y los gestos así nerviosos que descubrimos en personas cuando están, por ejemplo, hablamos de los políticos porque se les hacen preguntas comprometidas, porque Claro, dicen una cosa y luego tienen que justificar otra. O exacto. sea, se ven así en situaciones tan contradictorias y tienen que dar la cara, Claro, a a veces veces. no la dan, Importante. pero cuando la dan, claro, están tan expuestos que muchas veces yo creo que muchos de los tics que tienen es que están elaborando el propio discurso en el momento en el que están improvisando. Y uno Está cuando improvisando. improvisa se pone más nervioso. Claro. Cuando se pone más nervioso, pues tiene una gestualidad nerviosa. ¿Está mintiendo? Bueno, puede ser.
A lo mejor está puede ser. nervioso o nerviosa, ¿no? Más que mentir, está con tensión. No, bueno, cuando tú quieres decir algo y lo sientes de verdad y es honesto, se ve que el lenguaje es mucho más rotundo y contundente Claro. y no se ve que hay tanta oscilación entre un lado y otro. Sí, Las onomatopeyas o los soniditos, ¿sabes? Entonces, correcto. en la prosodia y en la oratoria también se nota cuando se está diciendo algo que es verdad y cuando no lo es. Lo que yo creo es que hay veces que dicen medias verdades y en esas medias verdades se lían más que otra cosa. Ya. A veces también están mintiendo y eso se nota. Yo creo que también aquí es muy importante porque hay un sesgo cognitivo muy importante que es desde dónde se posicionan ellos. Y yo Ujú. creo que hay muchas veces que ya defienden incluso lo indefendible, Ya. incluso cosas con las que ellos no están a favor y tienen que defender a sus colegas simplemente porque están en el partido. Entonces ahí también hay lealtades, pero Ya. no hay convicción. Entonces hay muchos factores ahí. A mí me parece, o sea, yo he analizado a políticos, Ujú. desde un punto de vista es interesante, pero me aburren mucho, Ya. Ya. porque ves muy poca verdad. Ya. Entonces, ves poca verdad, ves conductas y comportamientos muy reiterativos, son reincidentes en su manera de hablar, en su manera de ser, en lo que se dice, están todo el día a la gresca. Entonces, a mí, por ejemplo, Ayuso, que es una política Ujú. que me gusta mucho analizar porque Ujú. ves el conflicto interno que tiene, Ujú. ves que Ayuso vive un conflicto interno claro y Ujú. por lo que sea, no le vamos a sacar aquí un No hace diagnóstico falta. porque pero se ve. Incluso hay Sí. otras personalidades también públicas, estatales, institucionales, que a mí me Ujú. generan curiosidad porque veo un conflicto interno viéndole el cuerpo, viendo Ujú. la tensión de su propio cuerpo, ya digo, esta persona vive en conflicto. Sí. Y es muy curioso. Yo, por ejemplo, cada vez Son que como hago dos un análisis, personas, ¿no? Son como dos personalidades dentro de la misma, del mismo sujeto. claro, es lo que yo quiero transmitir al mundo y mi Mm. conflicto interno que hace que yo viva con rigidez. Es Y así. eso se nota. Yo cada vez que hago un análisis de la familia real, Sí. me caen insultos o me cae. Entonces me he dado cuenta de lo que despierta en este país Sí, sí. hablar de alguien que tiene tanto peso, ya sea un político o sea los reyes Que al o final las solo haces infancias. un análisis que es un análisis objetivo, según la ciencia del lenguaje corporal. O sea, no estás haciendo a nivel de Un análisis de Vanessa lo que Guerra opina que esa persona es o deja de ser, ¿no? Es el manual o los estudios de lenguaje no verbal dicen que cuando la persona hace esto, 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 puede significar que, bueno, interpretas un poco todo el contexto. claro, Claro, hay gente que la última, ¿no? Voy a nombrarlo porque es que he tenido una sí, sí. repercusión, yo no sé si a mal, pero bueno, que yo ya decidí no meterme, digo, porque ¿cómo te Mm. metes a decirle nada a personas que entran ellos mismos en conflicto con lo que están Ya. viendo? Claro, yo puedo hacer un análisis de una situación que veo y me veo Ujú. 5 vídeos, no me veo uno, me veo cinco Vale, vídeos. De hecho, muchas veces yo colaboro en medios y me mandan fotos y digo, yo no puedo hacer un análisis de una vale. foto. Está muy bien porque esta foto, si la congelamos dentro de toda una historia, de un vídeo, pues me sirve para congelar más la imagen y centrarme. Pero yo tengo que ver el vídeo, tengo que ver qué pasaba antes, quién estaba alrededor, qué pasó Ujú. después. Eso tengo que mirarlo, porque si no la prensa manipula mucho Es así. con fotografía, entonces hay que ser rigurosa, yo soy muy Sí, sí. rigurosa. Entonces me veo 5 vídeos y después de los 5 vídeos digo, pues yo más o menos he visto lo mismo en todos, desde un Claro. plano observación, desde la Ujú. observación. Entonces yo de ahí pues saco una conclusión a través de la observación contrastada, Ujú. ¿vale? ¿Es mi opinión? Bueno, vamos a decir que todos tenemos un punto subjetivo en todo lo que hacemos, Toda pero ciencia social tiene una parte obviamente humana y de subjetividad, claro, pero bueno. por supuesto, pero no me posiciono. A mí hay mucha gente que me ha tildado de que estoy a favor de la monarquía y otra de que estoy en contra. Pero es Nunca vas desde a dónde lo gustar a están mirando todos. ellos. Sí, Claro, es sí, su sesgo. Es su sesgo. Entonces yo claro. digo, poco puedes hacer aquí. Sí, sí, Yo sé sí. que no te vas a caer bien a todo el mundo Claro, sí, y sí, que sí. no vas a hacer todo para todo el mundo. Pero es muy Totalmente. curioso porque te Claro. das cuenta de que hablar de personalidades Mm. públicas, no todo el mundo comparte lo que tú ves, ¿no? Y es No curioso opinas. porque, sí, sí, totalmente. Y es curioso porque son personas que muchas veces, esto, ¿no? Tienen una cierta simpatía o antipatía, pero luego es lo que decimos. Tengo mi opinión de que a veces son gente que está más pendiente de las vidas de los demás que no de su propia vida. Te saben decir los famosos de turno, lo que hacen, dónde vacacionan, pero a lo mejor a nivel interno no saben ni cuál es, yo qué sé, el videojuego que están jugando sus hijos. Estoy inventando, ¿eh?
Esto me lo he encontrado yo en consulta, que hay gente que le gusta tanto el tema de las vidas ajenas que a veces no conoce la vida propia. Un poquito también lo que estamos contando, Vanessa, con tu libro, que es un tema de, oye, céntrate también en tu vida, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus sentimientos, ¿no? Vuelve a hacer una autoexploración de tu propia persona. Orión, y detrás de eso hay mucha insatisfacción, Sí, porque al sí, sí, final toda la crítica que hay hacia otra persona es insatisfacción hacia la vida claro, de uno mismo. Y quien claro, haya escarbado un poquito se da cuenta de cuando ha sentido sentimientos de crítica hacia otros es porque se claro, ha sentido desde un lugar muy insatisfecho y muy frustrado con la vida, quizás claro, porque no se ha atrevido a hacer cosas, pero totalmente. y es una cuestión humana. Y yo creo que tampoco es criticable, es reseñable para que la gente observe eso. Claro, Cuando para que yo se dé cuenta. señalo, Mm, claro, cuando yo señalo hacia afuera y sí, estoy más pendiente de cómo actúa uno que cómo estoy actuando yo, me estoy perdiendo. Y sí, sí, ojo, sí. yo voy a seguir con mi vida Sí, y sí, el resto sí, sí. vamos a seguir con nuestras vidas. Al final, el que se queda con esa rabia dentro o con esa Totalmente. frustración es el que no mira, ¿no? Sí, sí, sí. La familia real va a seguir haciendo sus cosas, el presidente de turno va a seguir haciendo sus cosas y al final la vida va a seguir adelante. Es así. Vanessa, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Siempre digo que es una muy buena señal. Cuando el tiempo pasa rápido es un muy buen indicador. Me gustaría que pudieras dar un último consejo a la gente que nos está viendo. A lo mejor hay personas que están en ese proceso, ¿no? De autodescubrimiento, como bien decíamos, de gente que a lo mejor dice, ostras, yo tengo esa sensación en el cuerpo, tengo esas emociones y a lo mejor no acabo de saber muy bien qué me dicen. Y luego también dar a conocer tu obra, donde la gente podría comprarlo y donde podría la gente seguirte en las redes. Vale, pues tips. Venga. Antes has hablado de mindfulness, ¿no? Para Sí. mí fue una ventana. Yo descubrí mindfulness hace 7 años Ujú. y fue una ventana a mirarme adentro, a mirarme y ver sostenida, y ver con seguridad, y saber que donde estaba mirando, que tenía herramientas para mirar desde un lugar seguro. Y me Ujú. descubrió una nueva yo y me descubrió todo aquello que quería transformar en mí. Entonces, yo creo que es fundamental que las personas puedan desarrollar un poquito esa autoconciencia de la Ujú. que hablabas antes, esa capacidad de mirar qué partes de sí misma quiere transformar para Ujú. sentirse bien y sentirse satisfecha y plena. Es como acercarse más a quien uno es en realidad, ¿no? Porque cuando hablamos del carácter, uno forja su carácter desde donde viene, la casa, sus padres, el contexto sociocultural y demás, y no Ujú. sabemos realmente quiénes somos, nos perdemos por el camino. Entonces, ese mindfulness nos ayuda a ir descubriéndonos poco a poco. Y desde ahí todo se relaja. Desde ahí la comunicación no verbal es más verdadera. Y cuando Ujú. hablo de verdadera es más consciente, es más honesta. Ojo, que la comunicación no verbal está ahí y no hay que tildarla como la comunicación no verbal es aquello que no sabes de ti misma. No, todo es comunicación no verbal. Hay una que es muy inconsciente y no somos Ujú. conscientes y hay otra que es el resultado a nuestro estado emocional del que sí somos conscientes. Yo si me siento alegre, pues estoy alegre, estoy contenta, mi comunicación no verbal es alegre, feliz y maravillosa. Es así, sí, Pero sí. cuando no soy consciente, yo no tengo el autogobierno de mí misma y sobre todo al no ser consciente no puedo ponerle remedio a eso. Y Ujú. para mí creo que eso es lo interesante, saber qué marca mi propia comunicación no verbal para saber si lo que estoy expresando es de alguna manera sabido por mí misma. Yo sé lo que estoy sintiendo, porque si no mi cuerpo sí lo sabe, pero yo lo sé y el otro, si me sabe observar, lo sabe, pero yo lo sé, porque si no estoy muy expuesta. Ujú. Entonces, Es así. es autoconocimiento para poder autogobernarse a uno mismo. Muy bien. Y luego me decías, ¿dónde se puede comprar mi libro? Pues ahora mismo Totalmente. pues en la Casa del Libro, en las librerías, en el Corte Inglés, por Amazon Muy también. bien. O sea, está muy bien localizado. Y bueno, pues Fantástico. Amazon siempre es una ventana muy, muy buena para los escritores a que se vendan nuestros libros, pero bueno, Muy también si se bien. pueden comprar en librerías, pues Exacto. estamos Las colaborando. librerías de barrio también van muy bien para apoyar al pequeño comercio. Todo lo que sea poder ayudar también está fantástico. Y para la gente que quiera seguirte en las redes, Vanessa, ¿dónde puede hacer? ¿Dónde te puede seguir? Pues, pues pueden seguirme en Vanessa Guerra es, con dos Bien, S, en bien, Instagram, en LinkedIn también, Vanessa Guerra, y tengo poco más en Twitch, Vanessa Guerra, y luego pues en muy mi bien. página web, vanessaguerra.es, comunicación Fabuloso. vanessaguerra.es.
Muy bien, ha sido un placer. Vanessa, espero y deseo que la gente que los ha visto pueda ganar conciencia de lo importante que es darse cuenta, ¿no? O ganar conciencia también de ese lenguaje corporal que nos habla, que nos comunica, que nos dice cosas que a lo mejor no queremos escuchar o no nos damos el permiso para escuchar, pero podemos empezar a hacerlo, podemos empezar a hacer ese viaje de autodescubrimiento y qué mejor forma de hacerlo que con grandes especialistas, como es el caso de Vanessa Guerra, que hoy nos ha hablado de su libro El lenguaje corporal de las emociones, el arte de conocerse a uno mismo y a los demás a través de las señales del cuerpo por RBA. Y desde aquí animamos también a que la gente lo compre, que lo lea y que lo practique. Importante. Teoría sin práctica a veces se queda un poco cojo. Muchísimas gracias, Que por Vanessa. cierto, perdona, es un Sí, libro adelante. teórico-práctico. O sea que hay ejercicios Hay para cada tareas. emoción, hay algunas tareas, sí. Para mí es lo mejor, son los mejores libros porque al final son los que te permiten, ¿no? Poder ahondar, poder también explorar y que al final no solo te quedes con lo que has podido aprender a nivel teórico, sino como bien dices, ¿no? Que lo lleven a la práctica y que sean potenciadores del cambio, que sean catalíticos, ¿no? De ese cambio, de esa transformación personal. Vanessa, un auténtico placer y muchos ánimos con las ventas del libro. Que vaya muy bien. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Oriol. Cuídate. Chao. Igual, chao.